ponencia de Santiago Paula Antonio, que se intitula Apuntes sobre los comienzos de la astrofísica en la República Argentina. Acá te dejamos, Santiago. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes y nuevamente. Mi intención es comentar algunas cuestiones relacionadas con los comienzos de la astrofísica en el país, en Argentina. Puse apuntes porque son en realidad, en este tiempo voy a hacer alguna mención de algunos hechos, algunas opiniones y algunas conclusiones que se pueden sacar. Ahora quiere. Bien, estos son los distintos institutos relacionados con la investigación astronómica que se fueron creando a lo largo del tiempo en el país. Los primeros tres fueron muy vinculados a la parte de observación astrométrica, los primeros tres observatorios. El Observatorio de Física Cósmica de San Miguel era un observatorio bastante particular, vinculando fenómenos cósmicos con fenómenos atmosféricos. Se hizo algo de astrofísica, pero no en el inicio, por eso no hago referencia en este momento. Todos los demás, que probablemente espero no haberme olvidado de ninguno, fueron creados pensando en la astrofísica. Este primer periodo es el que considero el inicio de la astrofísica en el país entre 1871 y 1942, que ya vamos a ver por qué lo marco como el fin de ese inicio. Simplemente no quiero ser estricto en esto, marco algunos hechos relacionados con el inicio de la astrofísica, simplemente para marcar que cuando se crea el Observatorio Nacional Argentino en 1871, al cual me voy a referir especialmente, era una ciencia una parte de la astronomía que recién comenzaba, lo mismo que cuando se crea el Observatorio de La Plata, una década más tarde. Este inicio de la astrofísica que marco entre 1871 y 1942, en ambas instituciones, tanto el Observatorio Nacional Argentino como de La Plata, se pueden distinguir dos etapas. Me refiero a estas dos porque no hubo otra en este periodo, ¿no? Más allá que un pequeño periodo coincidente con el Observatorio de San Miguel, que como dije, no tiene sentido en este momento analizarlo. La primera etapa de ambas instituciones son similares, donde aparecen intenciones, aparecen instrumentos incluso dedicados para la astrofísica, pero muy poco o ninguna acción, o sea, observación o resultado de algún tipo en este campo. Y una segunda etapa donde comienza paulatinamente en forma sostenida a desarrollarse investigaciones astrofísicas. En el caso del Observatorio Nacional Argentino, durante la dirección de Perrin, Charles Dillon Perrin, y en el caso de La Plata aparecen varios directores luego de que el Observatorio de La Plata pase a la órbita de la Universidad Nacional de La Plata. Los objetivos fundacionales del Observatorio Nacional Argentino eran tres, son los que marcó el primer director, Benjamín Gould, al presidente Sarmiento, donde marcan los dos primeros, que son los principales, relacionados con la determinación de posiciones de estrellas, con el círculo mediano o con la fotografía, que tuvo importancia posteriormente para la astrofísica, pero en este caso dedicada a la astrometría. Pero hay un tercer objetivo que está vinculado directamente con la astrofísica, que es el análisis espectroscópico de estrellas brillantes. Incluso si uno ve la lista de instrumentos que se adquirieron, está el fotómetro de Zollner, que tuvo mucha importancia para, digamos, el nacimiento de la fotometría, y el
cual, junto con el del Observatorio del Cabo, son los únicos dos que estuvieron en el hemisferio sur. Este aparato, al igual que el siguiente que voy a mostrar, fue en realidad comprado y hecho fabricar por la Academia Americana de Arte y Ciencia de Boston y posteriormente pasado al observatorio. El otro instrumento de la época fundacional llegan en 1872 por el tema de la guerra franco-prusiana que no permitió que llegaran antes. Este espectroscopio destinado a la observación del Sol, al estudio del Sol, que posteriormente los dos instrumentos fueron adquiridos por el observatorio. Uno puede pensar, si estos instrumentos fueron una especie de compromiso de Gould, de Benjamin Gould, para obtener el apoyo internacional, porque Gould era principalmente, básicamente, un astrónomo dedicado a la astrometría y el objetivo que tenía él en Argentina era ese, realizar grandes catálogos. Sin embargo, en 1874, cuando Benjamin Gould viaja a Estados Unidos luego de la muerte, el fallecimiento de las dos hijas mayores, trae de vuelta, compra 3 espectroscopios más. Esto es que marca una intención real de desarrollar este campo. Sin embargo, años más tarde, en un informe indica de que no lo hizo porque los trabajos con el círculo mediano le ocupaban demasiado tiempo. De hecho, recordemos que él viene a quedarse 3 años y termina quedándose casi 15 años. De modo que sí, tenía intenciones, pero su prioridad era realmente otra. De modo que, bueno, en esta primera etapa, lo único que se puede, digamos, se puede identificar de trabajos en este campo son algunas observaciones de estrellas variables con el fotómetro Zollner. Estoy hablando durante la dirección de Gould y de su sucesor, John Thom, que está hasta 1908. En todo este periodo, esta primera etapa, entonces hay instrumentos relacionados con la astrofísica, hay intenciones, pero los resultados son mínimos. En esta época también hay trabajos relacionados con la fotografía, pero siempre vinculados a la astrometría, incluso colaboración para hacer astrometría de estrellas que luego van a ser observadas con el espectroscopio, pero nunca hecha específicamente en el observatorio en este sentido. En el Observatorio de La Plata, si bien no me voy a dedicar a eso, hago la mención, como objetivos iniciales había muchos más que los de astronomía, pero entre ellos estaba la observación del Sol y de su espectro, e incluso de planetas telescópicos y del eclipse, que no implica observación astrofísica, pero bueno, están relacionados, y la compra de 2 grandes telescopios que realmente eran muy útiles para esta rama, para el estudio de esta rama, hubieran sido muy útiles en ese momento, al igual que un espectroscopio para el eclipse, para el estudio del Sol, que de acuerdo a los objetivos de la institución. Sin embargo, en este periodo, estoy hablando hasta la entrada, hasta el paso a la Universidad de La Plata, la crisis de la provincia de Buenos Aires, tanto económica como política, y también una enfermedad del director, hicieron de que en esta época, en cuanto a estudios astronómicos, hubiera muy poco y mucho menos en cuanto a la parte astrofísica. Posteriormente, lo adelanto al de la segunda etapa, empiezo al revés, por La Plata, porque simplemente lo voy a mencionar. En esta segunda parte aparecen después de Porro, del italiano que asume pero poco tiempo, aparece Hussein, Aguilar y Harman, donde en forma progresiva y decidida comienzan a realizar compras relacionadas con compras de instrumentos para hacer astrofísica. Entra gente como Dawson y Wilkins que hacen este tipo de observaciones, y como punto final, lo destaco, aparece Enrique Gaviola y Ricardo Place, que
se compartieron, digamos, se exportaron al Observatorio Nacional Argentino y que marcan ya una etapa posterior que no voy a trabajar. La segunda etapa en el Observatorio Nacional Argentino comienza con la dirección de Charles Dillon Perrin. En esta, además de terminar los trabajos astrométricos, propone la realización de trabajos astrofísicos, tanto comprar instrumental y también personal, contratar personal. Y convence al ministro Rómulo Naón de la compra de un telescopio que iguala al más grande del mundo en ese momento, y la contratación de un espectroscopista que es conseguido inmediatamente la aprobación para estos dos ítems. Perrin venía del observatorio de Lick, un observatorio que tenía mucho trabajo en relación a la astrofísica, había estudiado cometas, Perrin era básicamente un observador, un excelente observador y una persona con mucha dedicación al trabajo. Había realizado estudios de cometas, de eclipses solares, era un experto en eclipses solares y estudios de objetos nebulosos, lo que serían nebulosas planetarias y galaxias. Y además tenía una relación muy estrecha con Campbell, con el director del observatorio. De hecho, probablemente esta cuestión es la que llevó a que fuera designado en el observatorio argentino. Eso sería una charla completa para trabajar sobre ese tema. Si me deja, ahí estamos. Bueno, lo primero que hace Perrin cuando llega a Argentina tiene el caso del cometa Halley, el cual realiza estudios espectroscópicos, principalmente con un prisma objetivo que no logra usarlo con el Halley, pero después sí, un prisma grande que lamentablemente todavía en el museo no hemos podido identificarlo. Y utiliza, bueno, otros instrumentos, lo adapta para hacer espectrógrafos que que los montan en el astrográfico, el telescopio astrográfico para realizar estos trabajos. También hace trabajos fotométricos, desenfocando las placas fotográficas para poder comparar los brillos más fácilmente. Incluso elabora un instrumental, digamos un dispositivo con un tubo fotoeléctrico para realizar estas mediciones. Se demoran muchísimo y recién se publica en 1936. Los cometas también son observados a partir de ahí en forma sistemática, y destaco esto porque aparece la primera astrónoma del observatorio, Glency, que trabaja entre 1913 y 1918, y específicamente realiza trabajos espectroscópicos con los cometas, por ejemplo, el de 1915, que junto con dos fotógrafos que eran los fotógrafos dedicados a la Carduciel, Roberto Winter y Simon, que realizan las observaciones. Otro ítem importante a destacar en esta etapa es lo que ocurre en 1911, cuando Einstein empieza a trabajar nuevamente con el tema de la cuestión de la gravedad, y piensa en una forma de verificar el tema de la curvatura de la luz por la acción de la gravedad, y le pide ayuda a un joven astrónomo del Observatorio de Berlín, Freulich, para que lo ayude en esas pruebas. Eso ocurre en septiembre de 1911. El 11 de septiembre de ese año, Freulich envía una carta a Charles Dillon Perrin, en ese momento director del Observatorio de Córdoba, que era considerado el experto máximo en este tipo de estudios. Esa carta fue encontrada hace algunos años, depositada en el Museo del Observatorio, ¿no? Y bien, no fue por la carta que se contactaron, porque Perrin estaba en Europa en un congreso de efemérides, y finalmente pueden verse personalmente en Berlín, donde Freulich le pide ayuda a Perrin, y Perrin acepta realizar las placas fotográficas necesarias
en el eclipse que ocurriría en 1912, que sería visible en Brasil, que estaba siendo ya trabajado y planificado en el observatorio, y efectivamente se instalan en Cristina. Aquí se ven los instrumentos, ahí está marcada las dos cámaras gemelas que utilizarían para la observación de las fotografías para Einstein, pero lamentablemente una gran tormenta impidió la observación, al igual que de todas las expediciones. Un segundo intento se hace en 1914, esto se hace en combinación con el Observatorio de Berlín, y en este caso en realidad es la Segunda Guerra Mundial que impide poder concretar las observaciones. Aquí se ve a Perrin y al mecánico Mulloy, que fueron los dos que viajaron al Mar del Norte, el Mar Negro, y algunas fotografías que se obtuvieron que sin mayor utilidad para este tema, ¿no? Otra cuestión fue la aparición del primer espectroscopista del observatorio, la que se contrató, un ex compañero de trabajo de Perrin, pero que estuvo muy poco tiempo en el observatorio, pues se llevó muy mal con Perrin, al extremo que se pelearon y renunció inmediatamente. Realizó algunos trabajos menores con el Halley y algunos trabajos de velocidades radiales de estrellas utilizando observaciones realizadas en el LIC. Algo que también se tenía poco conocimiento, que ahora pudimos identificar, es un trabajo de fotometría realizado para el casquete polar de la Córdoba de Mústero, con un fotómetro que está en los depósitos del museo, un fotómetro de cuña, que no sabíamos en realidad cómo había aparecido en el observatorio y para qué se había utilizado. Ahora sabemos que es para este trabajo. Eso lo hizo, el trabajo en sí lo hizo Enrique Llodet. Y este fotómetro fue enviado por Pickering, fue uno de los que elaboró él a principios de siglo para trabajar con su escala fotométrica. Perrin le pide que compre uno y Pickering lo que hace es decirle, no, yo tengo uno, y le envía este fotómetro, que quedó en el observatorio. No sé si en el envío no dice si era préstamo o definitivo, pero él lo envía y queda en el observatorio hasta el día de hoy. Pero sin duda alguna, lo máximo que hizo para el comienzo de la astrofísica fue la compra del gran telescopio de 1,5 metros, la construcción del albergue, de los edificios colaterales y el montaje del telescopio. El tema es que el intento detallado del espejo de 1,5 metros en Córdoba no se pudo concretar, así que esto se demoró muchísimo, por lo que en 1917 diseña y construye en el observatorio un telescopio de 76 centímetros que entra en funcionamiento en el 17, principio del 18, el mayor construido durante mucho tiempo en Argentina, muy similar a lo que había estado trabajando y realizando con el telescopio Crossley del observatorio Lick. Es muy similar en varios aspectos. En este caso sí logra tallar el espejo, aunque no era óptima la calidad, pero logra obtener fotografías de utilidad. Fíjense, acá hay una comparación entre la nebulosa de Orión obtenido con el telescopio de 76 centímetros de 1,5 metros, lo cual es una ventaja muy grande. Digamos, indudablemente de Bosca Alegre es mucho mejor, pero no es que es una imagen mala. Tiene aberraciones como todo este tipo de telescopio porque tenía una distancia focal muy corta, pero pudo obtener con él un gran número de placas fotográficas de cúmulos globulares y galaxias, que en ese momento objetos nebulosos, y que lamentablemente no publicó en conjunto. Sí publicó un montón de artículos relacionados, pero no en conjunto, que es una colección de más de 100 placas, que ahora están al resguardo de la biblioteca del observatorio, y
las mismas en realidad fueron utilizadas posteriormente por CERSI, por Laborde, para hacer el famoso catálogo, en un caso del catálogo de estrellas australes, de galaxias australes, perdón, y en el otro caso de variables en cúmulos globulares. Pero eso fue en la etapa siguiente, ¿no? Bueno, se identificó en una de las galaxias un anillo que es reconocido actualmente como descubridor, el que descubrió este anillo en NGC 1291. O sea que estoy mostrando esto como indicando de que realmente no solo intentó hacer trabajo, sino logró en algunos casos trabajos significativos. Trabajó con la famosa Carinae, trabajó mucho con nebulosas planetarias, en la discusión de si se trataba de estrellas con una nebulosa o sistemas planetarios que se estaban generando, ¿no? También obtuvo un montón de espectros, sobre todo de cúmulos globulares, espectros globales, con el telescopio de 76 centímetros. Y fíjense los tiempos de exposición. Llegaba a más de 50 horas de tiempo de exposición. O sea, esto ocurría durante varias noches. Yo logré entrevistar a Ángel Gómara, que le ayudaba en esta época, en las últimas épocas, en los años 30, y él comentaba, dice, no, nunca obtenía nada. Claro, era realmente para el ayudante terrible, durante días, durante noches, muchas noches, tanto trabajo y finalmente obtener estos están súper aumentados, ¿no? Estos pequeños espectros, con los cuales, bueno, realizó varios trabajos con un esfuerzo realmente gigantesco, ¿no? También realizó espectroscopía de estrellas, especialmente en novas y algunas otras estrellas. Fíjese, esto se hacía con prismas objetivos, ¿no? Y el que trabajaba con esto era Roberto Winter, el que comenté anteriormente, el que hacía la observación en sí mismo, ¿no? Luego Perrin principalmente, o Glency, hacían el análisis. Bueno, también realizó de distintos tipos de estrellas de interés, incluso compró un montón de instrumentos, hizo comprar un montón de instrumentos dedicados a estos estudios. Un análisis de las publicaciones de Perrin muestra que tiene más de 60 publicaciones, muchas de ellas, más de 60 publicaciones dedicadas a la parte de astrofísica, ¿no? De temas de astrofísica. Algunos muy generales, lo cual es raro porque él no era un teórico, muy por el contrario, era un observador y sin embargo, bueno, hombre que hacía de todo, se ve que no le esquivaba nada y también arriesgaba teorías. De hecho, hace un resumen sobre el origen de las nebulosas espirales, o sea, las galaxias, hoy conocidas como galaxias, y en este resumen publicado hace la siguiente descripción que me pareció, esto es un tema para estudiar largamente. Él decía que son sistemas relativamente pequeños, comparables a los cúmulos globulares, expulsados por la Vía Láctea, esencialmente externos a la Vía Láctea. Su carácter espiral era debido a mareas, una influencia de marea, y sí destaca acertadamente que era un campo de estudio de gran importancia. Todo este tipo de cosas, ¿no? Por eso son apuntes, por eso puse como apunte. Esto da para un estudio muy largo y hay muchos aspectos y muchas facetas. Esperemos que con Maximiliano Bossoli y David Merlo podamos avanzar con esto el próximo año. Porque hay mucho material, muchísimo material. No solo publicó en revistas especializadas, sino también en el diario, a modo de promoción, especialmente en la época que estaba hackeado por la crítica para algún grupo de astrónomos que quería desplazarlo. Hay opiniones de la gente de época que no son buenas de los trabajos de él, como Adams, que lo desprecia esos trabajos. Lo que pasa es que Perrin y Adams entablaron varias discusiones por varios temas.
Sin embargo, Landides, que es un poco posterior, ¿no? En un trabajo en 1970, no es muy posterior, es discípulo de Aguilar, Landides. En un trabajo de 1970 lo pondera muy positivamente a lo hecho, estoy hablando de hecho en astrofísica, ¿no? Enrique Gaviola es bastante singular. Enrique Gaviola, para él, la astrofísica se inició en él. Digamos, un análisis muy particular, una persona muy singular. Realmente hace una descripción de Perrin que en algunos aspectos claramente es equivocada, pero bueno, son opiniones. Sin embargo, hay otras opiniones posteriores de varios historiadores donde, por ejemplo, recogen la opinión de José Luis Cerci, que fue toda una autoridad en este campo y él valoraba también muy positivamente lo hecho por Perrin. Otro tanto ocurre con Luis Milone y señala incluso Curtis como lo muestra como uno de los descubridores de los que se dieron cuenta que la duplicidad de las líneas en los espectros de las nebulosas planetarias es debido a la expansión de la nebulosa. Y eso, bueno, es una cuestión muy importante. Pero resumiendo, en todo esto, finalmente, el logro mayor de Perrin para la astrofísica, que es lo que marca justamente la siguiente etapa, es la creación del observatorio de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. En realidad, él no logra ponerla en funcionamiento por el tema del espejo. Bueno, ahí es toda una historia. Finalmente, Enrique Gaviola, por eso lo marcaba, él logra terminar ese espejo en Estados Unidos, increíblemente. O sea, un norteamericano aquí en la Argentina no pudo tallar el espejo y tuvo que hacerlo un argentino en Estados Unidos. Pero finalmente esta conjunción se da y este telescopio es el que en gran medida logró el inicio definitivo, digamos, la instalación en definitiva de la astrofísica en la Argentina. Es por eso que el próximo año se cumplen 80 años de esta estación y sería interesante ponerle nombre tanto a la estación como al telescopio, que nunca fueron identificados. No cabe duda que Enrique Gaviola sería un buen nombre para el reflector y Perrin para la estación astrofísica, así que hago votos porque esto se concrete. Le agradezco muchísimo la atención y bueno, quedo a disposición para las preguntas. Meto un mensaje mínimo. Roberto Winter que mencionamos anteriormente no fue un gran astrónomo que publicó muchísimo, pero fue uno de los que en las sombras de alguna manera, uno de los tantos que en las sombras de alguna manera hicieron posible estos logros. Y este año con Néstor Caminos y con David Merlo pudimos recopilar la vida de Winter y lo realizado por él y su descendencia, porque bueno, también se trabaja desde la idea de un inmigrante, ¿no? Un inglés que finalmente se convierte en argentino aquí y se establece en el país. Gracias. Bien, muchas gracias, Santiago. Estamos abiertos a preguntas. Cualquier persona que quiera hacer un comentario, una pregunta, que levante la mano. Yo tenía una pregunta, Santiago, más que una pregunta, una curiosidad. ¿Cómo es, qué técnica usaban para hacer las exposiciones, estas fotográficas de estos objetos, digamos, estas nebulosas, que vos, como bien dijiste, que duraban días, ¿no? Es decir, la técnica me refiero a sacar la placa, almacenarla, después volverla a colocar, debe haber sido muy sofisticado, me imagino. Sí, por eso justamente mencionaba Gómara que él, digamos, no le gustaba ese trabajo porque era un trabajo terrible y no siempre daba resultados. ¿Se imaginan que después de 10 días
10 noches trabajando, iban, revelaban y había pasado algo y la placa no servía, así que había que empezar de vuelta, ¿no? Y no era una noche o una hora de observación, sino días de observaciones. No es que no hay. No encontramos con Edgardo, con la gente, no encontramos referencia exacta de la técnica utilizada. Pero la técnica me parece que debe ser la misma que se empleó posteriormente. Hubo muchos casos en que se hizo de este modo, que simplemente, ni más ni menos, era hacer la exposición mientras hay oscuridad, después se cierra el portaplaca, se lo envuelve bien con algo bien, una tela bien oscura para que no le entre luz, se la guarda al día siguiente y nuevamente se empieza hasta que se cumplen los tiempos. Ahora, es un trabajo, es fácil decirlo, es un trabajo inmenso y muy difícil, y probablemente lo que no sabemos es cuántas veces fallaba, ¿no? Porque lo que vemos son los éxitos, no hay mucho, hay 10, 15 placas de ese tipo. Gracias, Santiago. Sí, Víctor. Realmente me gustó bastante la charla, me pareció una charla muy linda. Entonces la pregunta era si vos tenés pensado llevar esto a una forma de libro o algo, porque me parece que sería muy interesante para la historia del observatorio, ¿no? No sé, yo no soy experto en esto, pero me recuerdo esos escritos de Milone, en fin, Sí. Ha habido mucho material disperso, pero me parece que a esta altura sería muy interesante tener una visión más panorámica sobre y creo que vos estás perfectamente en condiciones de hacerlo. A ver, de esto de lo que acabamos de ver, está repartido en varios artículos que están en el blog Historia de la Astronomía, ¿no? Sí, ahí sí. Hay algunas cosas colocadas. Y créeme que lo he seguido a tu blog. Claro, créeme que lo he seguido a tu blog, digo, así que estoy al tanto. Gracias. Lamentablemente, queríamos publicar con Edgardo Menitti la Córdoba Estelar 150 años para el 24 de octubre, pero bueno, la editorial de la universidad se atrasó, no por culpa de ellos, sino que, bueno, hubo algunos factores que atrasaron las cosas, y esperemos que hacia fin de este mes aparezca en libro, en ebook, en libro digital, la Córdoba la Córdoba Estelar actualizada y extendida, pasa de 500 páginas a 800 páginas, así que todos estos trabajos, todas estas cosas nuevas que se agregaron desde el 2009 en que se publicó por primera vez el libro, se están agregando ahí, y va a ser de libre acceso, así que esperemos a fin de mes disponer de eso. Seguro que va a haber un vínculo, va a estar en el observatorio, desde luego, porque es una obra del observatorio y de la editorial de la universidad, y en el link del museo. Así que ahí vamos a tener. Lo que sería interesante, lo que queremos, estamos medio como ahí discutiendo y tratando de emprender, es profundizar sobre estos aspectos puntuales en cuanto a la relación con el Observatorio de La Plata, en cuanto a la relación con astrónomos de otros lugares, en las cuestiones específicas que sabemos hoy día que fueron muy discutidas sobre el tema de las galaxias espirales, digamos, en ese momento, y las nebulosas planetarias. Así que por eso le decía, esperemos que con Maxi y con David podamos el año que viene avanzar sobre esos aspectos. Y eso tal vez algún día se pueda concretar en alguna publicación interesante. Gracias. Santiago, no sé si me permitís un comentario. Sí. Saber. Sí, la técnica esta de observación de varios días también se volvió a aplicar en la época en que el doctor Carranza trabajaba con el interferómetro de Fabry-Perot.
y se requerían varias noches de exposición, dado la pequeñísima cantidad de luz que había, pero sin embargo se lograron imágenes satisfactorias, digamos, ¿no? Claro, es mucho más moderno, estamos hablando de la década del 70 posiblemente. Así que bueno, es un comentario nada más. Sí, yo me imagino, porque aún en la década del 70, del 80, el trabajo de mantener el telescopio y la estrella en posición adecuada durante 6 horas a la noche, es un trabajo impresionante. Yo estoy seguro que no debe ser el trabajo más de un observador, porque no puede hacerse de otra manera, y esto repetirlo durante varios días realmente es algo más que interesante de analizar. Antonio. Minha pergunta bom, primeiro de tudo, Santiago, como sempre, fantástica a sua apresentação, parabéns, muito interessante, muito rica. A minha pergunta é, como é que o sítio de Bosque Alegre foi escolhido? Houve alguma pesquisa por outros locais próximos a Córdoba? Né? Como é que foi feita a escolha do sítio para ser instalado a sede do Observatório Astrofísico? ¿Me está preguntando a dónde la información, David? ¿Cómo fue feito para constituirse la elección del sitio? Sí. Ah, del sitio de la... Sí, ahora te entiendo, Antonio. A ver, la elección del sitio de Bosque Alegre fue una elección, hubo una intencionalidad de colocarlo en el mejor lugar posible dentro de lo que es la provincia de Córdoba, el estado de Córdoba. Simplemente por cuestiones, no sé por qué se eligió Córdoba, pero la lógica es pensar por una cuestión económica de posibilidades. Córdoba tenía muchos lugares lindos, interesantes, por lo tanto no era descabellado. Hacen una campaña junto con Roberto Winter y otros fotógrafos de investigación de distintos sitios. En las sierras cordobesas, especialmente en las sierras altas, digamos, las altas cumbres. Pero finalmente el lugar elegido fue uno que está, a ver cómo decirlo de una manera, se llamaba Casabamba, que es un lugar que está entre Córdoba y lo que sería el dique San Roque. Lo que pasa es que, bueno, es difícil para los que no son de Córdoba ubicarlo, pero estaba cerca del río, Suquía, y a unos 20 kilómetros de la ciudad. Carlos Paz. Claro, digamos para el lado de Carlos Paz. Lamentablemente, en ese proceso, cuando se ubica ese lugar, el dueño de una estancia, que estaba un poco más lejos, le ofrece, Reynolds se llamaba, que era amigo de Perrin, le ofrece cederle un predio muy grande, un poco más lejos, en particular un cerro, en el cual finalmente se instala el telescopio, porque claro, no había que comprar terreno, estaba la infraestructura, estaba todo, y hicieron un análisis del lugar y vieron que era igual que el de Casabamba, y si no era igual, se ve que lo terminaron igualando, porque era muy conveniente desde el punto de vista económico. Están todos los registros. Eso sería interesante revisarlo, pero es muy difícil actualmente. Pero están todos los registros de ese. Esa es la historia de la elección. Fue una elección de conveniencia, como casi todas las cosas que ocurren en la astronomía. Sí, una última pregunta de Lía. Hola, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta un poco más personal, en el sentido de,
¿Cómo iniciaste vos en este tipo de investigación y qué le recomendarías a los jóvenes científicos que quisieran empezar a investigar este tipo de cosas de su propia facultad o de su propia historia donde están estudiando? Yo empecé con estas cosas, en realidad yo soy un aficionado de esto, ¿no? Que quede claro eso. Pero yo empecé lo recuerdo bien porque eso ocurrió hacia fines de la década, a mitad de la década del 90, 1990, ya somos históricos. En ese año, en 1994, se cumplían 100 años de la publicación del Córdoba Dumúster. Yo estaba en el observatorio, estaba con Beto, estaba, bueno, ayudando en las cosas, en lo que podía, y cuando comenté sobre esto, había muchísima gente, no solo estudiantes, sino mucha gente del observatorio que no conocía lo que era realmente la Córdoba Dumúster. Eso me marcó como diciendo, es una cosa imposible que ocurra en una institución de este tipo, el desconocimiento de una de las obras más grandes que tuvo el observatorio y tuvo la astronomía argentina y probablemente mundial. Incluso llegó un extranjero, no importa quién, a la biblioteca, y recuerdo el momento en que dijo, Córdoba Dumúster, o sea, asoció, se dio cuenta de que estaba en el observatorio que había generado ese catálogo. A partir de ahí empecé lentamente, empezamos con Edgardo Miniti a avanzar. ¿Qué es lo que, no sé, no me atrevería a dar recomendaciones, simplemente yo diría que si uno está convencido hay que dedicarle trabajo y los frutos vienen. Hay muchísimo material, hay muchísima necesidad, es un área de vacancia, total vacancia en Argentina, este tipo, tanto la investigación en historia como la investigación en la parte educativa, y no sé, no me arriesgaría a hablar de la parte de epistemología, pero son áreas de vacancia y hay que arriesgar y hay que dedicarse a eso. Yo creo que no hay ninguna cosa sin riesgo, pero es algo de mucha utilidad para la comunidad. Muchas gracias. ¿Puedo agregar una cosita breve, una sugerencia? Porque a lo mejor es algo que lo has hecho, pero